Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, hola, buen día a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en otro de nuestros programas aquí en Reivindicando Derechos. Yo soy Verónica Baeza y bueno, como podrán darse cuenta el día de hoy, pues la licenciada Norma Bautista no se encuentra en el programa porque está en sus vacaciones. Pero tenemos una sorpresita y eso es que está con nosotros una personita muy especial que quiero presentarles y quien también forma parte de este hermoso equipo. Les presento a la licenciada, Mayra Carvente. Hola, May, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, gracias por la invitación y aquí supliendo a Norma de sus muy merecidas vacaciones. Espero no se note mucho la diferencia y no la extrañe. Haré Pues, lo mejor posible. pues perfecto, May. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, el día de hoy, May Auditorio, hablaremos de un tema súper importante para las que litigamos día con día allá afuera y nos dedicamos obviamente a esta protección de víctimas y ofendidos dependiendo del caso en concreto en el que nos encontremos. Y bueno, de manera general, ya entrando en el tema como tal, que es esta audiencia de control de omisiones, podríamos decir que las audiencias de control de omisiones son este pequeño recurso inominado que tenemos en nuestro sistema penal acusatorio mexicano, que permite que las partes interesadas, como la víctima, el ofendido y aquellos que nos dedicamos a la protección, que somos sus asesores jurídicos, solicitemos esta intervención de un juez de control, cuando consideramos básicamente que los ministerios públicos han incurrido en una omisión que afecte nuestros derechos, sus derechos o las mismas del propio procedimiento. Pero ustedes van a decir, ¿qué es una omisión? ¿Qué puede ser una omisión? La falta de la acción de la investigación del delito, la inacción de la realización en algunas diligencias importantes o en cualquier otra que implique este retraso injustificado por parte de las autoridades en el procedimiento penal. Digamos que el objetivo como tal, May, de esta audiencia básica y concretamente es asegurar el cumplimiento efectivo de los deberes de la autoridad, claro que sí, siempre protegiendo el derecho de las partes, evitando este tipo de dilaciones, estos retrasos indebidos y garantizando con esto que, bueno, la administración de justicia sea como debe de ser, que es pronta y expedita, ¿no? Pero bueno, ahora que ya tenemos como un contexto más general del tema, May, ¿qué te parece si nos guías un poquito sobre cuál es la definición de omisión dentro pues de este contexto penal que tenemos? Así es, Vane. Tú ya nos diste una idea muy general y si nos vamos al concepto de omisión dentro de un contexto penal, pues vamos a ver que nos estamos refiriendo a una falta, ya sea activa o pasiva, de la actuación de una autoridad cuando tiene la obligación de llevar a cabo ciertos actos o diligencias. Que estos actos o diligencias son medulares para que avance o haya un cumplimiento de un proceso penal. Esto es un deber legal de actuar, ¿no? Pero quisiera platicarles un poquito más de contexto o de antecedente para que tengamos una noción más clara de estas omisiones. Eh, ¿Cuál es el objeto que persigue el Ministerio Público? El objeto que persigue el Ministerio Público es el esclarecimiento de los hechos. Es que el delito no quede impune, que los efectos de reparación del daño en la víctima se logren, que la víctima tenga un acceso a la verdad y a la justicia. Entonces, para esto, el Ministerio Público tiene que allegarse de elementos necesarios o de datos de prueba. Cuando el Ministerio Público no logra, o más bien, cuando el Ministerio Público no realiza ciertos actos, es cuando viene ahí una omisión. Las consecuencias de estas omisiones son graves o pueden ser muy Ok, graves porque así pueden es. vulnerar los derechos de las víctimas o del imputado y obstaculiza este acceso a la justicia, que es lo que se busca, ¿no? Retrasa el proceso penal porque tú nos decías, buscamos que sea pues una justicia Pronta.
pues lo más pronta, ¿no? Así ¿Y es. qué sucede con estas omisiones? Lo estamos retrasando y afecta la integridad del debido proceso. Entonces, todo esto que acabamos de ver es una razón, estas omisiones son una razón para que esta carpeta o este proceso que trae tanto la víctima o el imputado puedan ser revisadas y corregidas a través de una audiencia de control. Es importante también resaltar que el Ministerio Público siempre tiene que actuar dentro de los principios que lo rigen, que son, todos lo sabemos, ¿no? La legalidad, la eficiencia, la honradez, la imparcialidad, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos. Sobre todo. Entonces, estas omisiones pueden ser graves, violatorias de derechos humanos. Entonces, ahí es donde, pues, esta audiencia de control nos sirve, es una herramienta eficaz para el imputado o para la víctima. Entonces, ahí, pues, bueno, la importancia que tiene este sistema, esta audiencia en el sistema, ahí platícanos tú un poquito, Vane, de qué, ¿De ¿cómo qué ves tú va? qué es esta importancia que tiene? Pues mira, básicamente radica mucho en esto que tú mencionabas, ¿no? Esta audiencia de control de omisiones es fundamental en nuestro sistema porque garantiza que este proceso penal que llevamos todos se lleve a cabo pues de esta manera justa, rápida y sobre todo con respeto, como tú bien lo decías, en relación a los derechos humanos, pero de todas las partes involucradas, perdón, ya que digámoslo así, le permite a un juez que supervise y corrija pues la mala chamba que han hecho estos ministerios públicos, ya sea en una acción o en una omisión, como tú bien lo mencionabas. Y digamos que es un derecho de la víctima, pero también es un derecho del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas. Y recordemos que sin importar la calidad que tengamos dentro de una carpeta de investigación, todos tenemos derechos que la misma ley los otorga y las cuales deben de ser también garantizados por las mismas autoridades, ¿no? A grandes rasgos podríamos decir que su existencia fortalece esta rendición de cuentas que esperamos de las autoridades, ya que los obliga al cumplimiento de sus deberes procesales, como tú ya bien lo mencionabas, y previene estos abusos o en su caso las negligencias que pueden resultar de esta injusticia o impunidad dentro de todo el transcurso de nuestro proceso. En la audiencia de control de omisiones es clave para la transparencia, la eficiencia y también del debido proceso en el sistema penal, evitando con esto, como bien lo comentábamos, estas inacciones o el retraso, como tú bien lo decías, injustificado que socave el derecho a una justicia efectiva, que es lo que básicamente todos buscamos cuando iniciamos un procedimiento penal. Su fundamento legal podríamos decir que es muy concreto, ya que no tiene muchísimos artículos, como en algunas otras acciones o en algunas otras situaciones o recursos que llevemos. No se regula explícitamente bajo un único artículo específico, sin embargo, se relaciona con varios artículos que abordan el papel que debe de tener un juez, es decir, estas atribuciones que tienen los jueces de control en el sistema penal, los derechos de la víctima y también en esta protección de derechos en el proceso. Es decir, que este recurso lo encontramos en artículos relevantes como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunos de los artículos claves que recuerdo que sirven para la audiencia de control de omisiones son, por ejemplo, el 20 de nuestra Constitución, que establece pues lo que son todos estos derechos de las víctimas y del imputado, así como los fundamentos pues esenciales para solicitar la intervención judicial cuando una autoridad no cumple sus deberes, ¿no? El artículo del 4 y el 19, por ejemplo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales se establecen estos principios que rigen las actuaciones de los ministerios públicos y del juez del control, en los cuales se observa que la obligación de ellos es, pues, garantizar el derecho de todas las partes y actuar con esta debida diligencia que, como tú bien lo mencionabas, pues, nos dé una justicia pronta en medida de lo posible, lo sabemos. El artículo, por ejemplo, el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, aquí cabe aclarar que si bien es cierto, este artículo no menciona expresamente o de manera cuadrada, como somos los abogados, esta audiencia de control de omisiones,
sí menciona y sí establece el derecho de la víctima y también de su agresor y en su caso de su asesor jurídico para solicitar al Ministerio Público, bueno, ciertos actos de investigación, ¿no? En caso de negativa, la víctima puede recurrir a estos jueces de control, quienes decidirán sobre si es procedente o no procedente que las diligencias solicitadas funcionen o no para proteger contra alguna omisión de la investigación. Y esto es muy importante, May, porque al final es algo que nos pasa mucho a aquellos que litigamos, que es, llegas a algún ministerio público y te dan citas, pero tú mejor que nadie sabes que luego vamos a hacer tiempo hora, ¿no? Porque llegas y era lo mismo que hace una semana, ¿no? Era lo mismo que hace un mes. Y realmente lo que la autoridad no entiende es que no trabajan por citarnos más veces. El hecho es que trabajen, no importa que nos citen una o dos veces al mes. Y eso es parte de lo que esta audiencia de control realiza, que es, pues yo veo que tiene citada a la licenciada Mayra 10 veces al mes, ajá, pero de esas 10 citas que sí me dieron un resultado, ¿no? Que es básicamente el podernos cuadrar sobre este objetivo que realmente tiene la audiencia de control de omisiones, pero ya se nos está acabando el tiempo, May, hay que ir a un pequeño corte. ¿Y qué te parece si al regresar nos explicas un poquito sobre ese objetivo, te parece? Claro que sí. Perfecto, entonces vamos a un corte, chicos, chicas, y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, regresamos a Reivindicando Derecho por CIMAC Radio. Recuerde también que nos pueden ver y escuchar por cimacradio.org. Y estamos hablando de un recurso importante para nuestro procedimiento y proceso en México, que es esta audiencia de control de omisiones. Y bueno, nos quedamos con esta necesidad de saber, Mike, ¿cuál es el objetivo que tiene como tal la audiencia de control de omisiones? Ah, el objetivo es primordial, ¿no? Este control de omisiones es crucial en el sistema penal acusatorio mexicano porque es una herramienta que tienen las partes dentro de un proceso para poder proteger sus derechos y para poder hacer valer ya ante un juez, pues estas omisiones o incluso negligencias que haya tenido un ministerio público. Eh, Aquí hemos visto a lo largo de lo que hemos platicado la importancia, la relevancia que tiene esta audiencia y las consecuencias graves que podría tener. Pero una de las más comunes, por así decirlo, porque como lo platicabas tú, cada que llegamos al Ministerio Público es no hay avance, no hay avance. Entonces, el tener este retraso dentro de los asuntos o dentro de los expedientes, pareciera que no es grave, pero cuando las víctimas o incluso el imputado están esperando a ver si se mueve su carpeta y no se mueve, es, es una violación a tus derechos humanos porque no estás teniendo todo este acceso a una justicia de manera pronta. Por eso yo decía que estas audiencias de control, pues es crucial en el sistema mexicano porque a pesar de que es una actuación que el Ministerio Público tiene que hacer de manera obligatoria, no lo realiza. Entonces, tenemos que acudir a estas audiencias para asegurar el derecho a la verdad y, más importante aún, también la reparación de las víctimas. Así. Si estos procesos no se llevan como deben de ser, pues hemos visto muchos casos en donde las víctimas no pueden acudir a las instancias que siguen o a las instancias que son las que observan todo este tipo de situaciones para reparar estas violaciones, ¿no? Bueno, para hacer pues para tener este acceso a la justicia. Entonces, este retraso que incluso también puede comprometer la recolección de pruebas, porque es algo que hemos visto mucho en los casos que va pasando el tiempo Que pierda. y
se pierden las pruebas. Entonces, definitivamente sí tienen consecuencias graves y el no actuar o actuar mal del Ministerio Público nos puede dar en la torre con las pruebas, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado también en el día a día, en los casos, y pues bueno, eh, toda esta protección que deben de tener las víctimas, el imputado, las partes, toda esta protección de derechos y de principios procesales eh, representa una garantía, ¿no? Representa una garantía de que su caso se va a llevar de manera equitativa y sin dilaciones. Es lo que se busca, ¿no? De inicio dices, bueno, pues yo me doy por bien servida con que mi caso vaya avanzando, poco o mucho, pero que avance. La debida diligencia, ¿no? Así es. Entonces, la omisión de estos actos procesales por parte de las autoridades prolongan, afectan derechos, no hay una resolución en tiempo, no hay un trato justo. Entonces, vamos viendo que esta vía que tenemos o esta herramienta de audiencia es, es un contrapeso importante para que de alguna manera obligar a las autoridades a actuar con diligencia, ¿no? Entonces, y vamos asegurando que el proceso se vaya respetando en cada parte. Entonces, aquí el Ministerio Público, ya que va teniendo como, pues como esta llamada de atención de tienes que ir en tiempo y forma, pues es como va a poder llevar todos los pasos de una manera razonable, ¿no? Porque también sabemos de las cargas de trabajo, sabemos que en ocasiones no hay suficiente personal, pero mientras esto no se haga con dolo o de manera indiferente, lo entendemos, ¿no? Entonces, bueno, esta audiencia no solo protege derechos, sino que también fortalece el cumplimiento de principios constitucionales y el funcionamiento ético del sistema penal, que es justo lo que también se busca, ¿no? Más allá también de proteger nuestros derechos, vamos fortaleciendo a las autoridades de que hagan su chamba en tiempo y forma y respetando estos principios. Asegurar que los procedimientos se lleven a cabo con la debida diligencia, que es lo que ya hemos platicado desde el inicio, y pues esto reduce, ¿no? El llevarlos en tiempo y forma reduce mucho que las víctimas o que el imputado sean vulnerados en sus derechos. Entonces, pues ya vimos la importancia y pues si nos puedes platicar tú, Vane, ¿quiénes pueden solicitar también esta audiencia? Pues mira, Bay, tal como tú lo refieres, digamos que la procedencia de esta audiencia de control de omisiones radica básicamente en que todas las personas pueden solicitarla, ¿no? Principalmente, obviamente, la víctima, nosotros como asesores jurídicos de la víctima, o cualquier otra persona que, digamos, tenga ese legítimo interés dentro de esta carpeta de investigación, ¿no? Sobre todo en relación a, como tú bien lo decías, en el avance de esta investigación penal. Cuando consideramos que el Ministerio Público ha incumplido con alguna de las obligaciones, perdón, que procesales que la misma ley le da y la cual es su obligación llevar a cabo para con nosotros, o ha omitido estos actos esenciales o necesarios para el desarrollo del caso, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Una falta de actos de investigación fundamentales como la negativa o la demora injustificada, como tú bien lo decías, en realizar entrevistas a testigos clave o en recabar esas pruebas, ¿no? Que se nos pueden ir perdiendo, que son necesarias para esclarecer los hechos. La falta de diligencia en la solicitud de peritajes especializados, por ejemplo, la declinación indebida de competencia, ¿no? Cuando no la saben hacer de manera correcta. Claro que nos afecta y no nos afecta nada más durante el proceso, sino también al final, que es la parte importante, porque nosotros tratamos de llegar a esa parte final para tener una resolución lo más favorable para nuestra víctima o ofendido, y resulta que al final no llegamos a nada de eso, porque derivado de las competencias, desde ahí estamos mal. Digamos que la solicitud de la audiencia de control
judicial se realiza, llegamos a la oficialía de partes, perdón, del Poder Judicial, misma que evalúa si efectivamente ha habido una omisión, ¿no? En estas actuaciones que impida realmente el avance o no del proceso. ¿Cuáles pueden ser los requisitos que nos pidan? Primero, acreditar el interés, o somos víctimas, o somos asesores jurídicos, o somos imputados, o somos ofendidos. ¿Cuál es nuestro interés dentro de la carpeta? Después, ¿qué tenemos que hacer? Justificar la solicitud de la intervención del juez de control, es decir, qué, cómo, cuándo. Y por último, pues ya referir de manera concreta cuáles nosotros creemos que son estos actos de omisión y detallar los actos jurídicos relacionados con estos. Y bueno, ya por último, pues aportar estos elementos de prueba que sí demuestren y permitan reconocer de qué manera es que el Ministerio Público no ha actuado con esta debida diligencia. Pero bueno, ya sabemos cómo o qué se necesita más bien para solicitar esta audiencia de control. ¿Qué te parece, May, si nos hablas un poquito ya de manera concreta sobre la audiencia de control judicial? Bueno, el desarrollo de esta audiencia, no quiero extenderme mucho porque ya nos diste tú un panorama muy general, pero el desarrollo es, en primera etapa, corresponde a la exposición de la parte que alega la omisión, que es generalmente la víctima o su representante, y detallan los actos que consideran omitidos y explican cómo esta inacción o esta acción afecta el curso de la investigación y vulnera sus derechos. ¿Qué sigue? Que se permite el uso de la voz al Ministerio Público, quien puede argumentar las razones por las cuales no realizó estos actos o realizó, ¿no? Estos actos y justifica la demora de esta ejecución. Aporta datos o justificaciones que él considere pertinentes. Finalmente, el juez interviene para analizar las posturas, determina si existe una omisión y el juez concluye, si el juez concluye que hay una omisión injustificada, puede ordenar las diligencias necesarias, acordando plazos y condiciones para el cumplimiento entre las partes, y pues lo que busca es garantizar que se cumpla con el debido proceso y se protejan los derechos de las partes. Este es así el desarrollo de cómo se lleva esta audiencia de omisiones. Pues ahí, en la audiencia de control de omisiones, también el juez tiene la facultad de analizar y valorar si sí existe esta omisión que afecte los derechos y el derecho del imputado al debido proceso. Entonces, pues bueno, prácticamente es esto, Vane. Pues mira, ya estamos sobre los tiempos, así que ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con una gran invitada que también va a ser una sorpresa para todo nuestro público que el día de hoy nos sintoniza? ¿Te parece? Muy bien. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, hola, regresamos a Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Recuerden que también ya nos pueden escuchar por cimacradio.org. Y bueno, hoy nos tocó hablar sobre un tema muy importante que es esta audiencia de control de omisiones, y para ello les presentamos a nuestra experta sobre el tema y quien tenemos el honor de decir que también forma parte de este hermoso equipo y con quien día a día hacemos esta lucha legal, tanto May como Norma, como Gio, para lograr la mejor escena, como bien se los mencionábamos, para aquellas personas que dependen de nosotros. Entonces les presenta a la licenciada Giovanna Garrido. Muchas gracias, Gio, por estar hoy aquí con nosotros. Hola, mi Vani, mucho gusto. Gusto de saludarte también, May. Gracias, Gio. Gio, más allá de trabajar codo a codo, hombro a hombro, de manera personal, me llena mucho el saber que hay una persona tan inteligente y con mucha expertise a la que tengo mucho que aprenderle. Me falta mucho todavía, Vane, Gio, para llegar ahí a toda esta experiencia que traes. Y dentro de toda esta experiencia, Gio, yo quisiera preguntarte, esta audiencia de control, ¿qué tan común
es que se solicite. Y si se solicita, ¿suele ser efectiva en la práctica? ¿Tú qué opinas, Gio? En tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar? Fíjate que en este particular tema me parece que sí dista un poco la práctica de lo que en la teoría aprendemos, ¿no? Ya escuchaba que Ujú. ustedes daban un amplio contexto de qué es su naturaleza jurídica, cómo está prevista en la norma y estas peculiaridades que tiene en sí misma la redacción, por ejemplo, del 258. Sin embargo, ya en la práctica no es tan común hallar este tipo de audiencias porque ya intervienen factores que en la práctica no todas las defensas o no todas las asesorías quieren asumir, ¿no? Que es básicamente enemistarte con el agente o la agente del Ministerio Público, ¿no? Y entonces ahí a las personas que amablemente nos escuchan, pues la recomendación es que si ustedes advierten uno de los supuestos que ustedes ya han explicado ampliamente, que se colman para el tema de las omisiones, solicitarlo a su representante, a su abogado, a su defensor, porque justamente en aras de no generar esta enemistad con el Ministerio Público, pues resulta poco común. Para quienes la solicitan y que efectivamente ya se lleve en la práctica, pues sí resulta útil. Nosotras como equipo, pues lo hemos ya intentado. Vane conoce muy bien ya los casos que hemos conversado y analizado juntas y pues seguramente pronto contigo tendremos ya la experiencia de promover algunas porque pues desafortunadamente la omisión o el no hacer de la gente del Ministerio Público es más común de lo que consideramos, ¿no? En la práctica sí funcionan, son bastante motivantes dentro del procedimiento. Incluso en la práctica con Vane nos ha tocado que cambia la óptica con la que te trata la gente del Ministerio Público, ¿no? Ya hasta cuando te ven ingresar a la fiscalía es así de, bueno, vamos a apresurarnos porque son las peleoneras, ¿no? Y aquí viene el tema de tildarnos así, pero ya en la práctica sí resultan muy funcionales, ¿no? Ya expones tú ante, digo, a reserva de que abundemos más cómo se desarrollan, pero sí resultan útiles en la medida en que también como representante tú las sepas plantear, ¿no? Porque si no, también hay muchos juzgadores que con este ánimo de que como conviven más con las autoridades locales, como que tienen más empatía, ¿no? Con las autoridades, fuero común, fuero federal, pero están en una misma oficina los agentes del Ministerio Público y los jueces al momento de las audiencias. Esa cotidianidad, ese trato cercano, muchas veces genera una empatía que hace que tú tengas que llegar aguerrido a este tipo de audiencias. ¿Sabes, Gio? Y ahorita que te tenemos, que para mí es un gusto, sabes que te quiero muchísimo, ¿no? Y aprovechando, como bien lo dice Mai, pues esta expertise que tienes dentro del tema, y tú que has ido a muchas, ¿por qué no decirlo así también? ¿Me podrías explicar o le podrías platicar también a las personas que nos están viendo cuáles son estas principales facultades que tiene este juez de control en estas audiencias de omisiones y básicamente hasta qué punto pueden intervenir en estas decisiones o actuaciones pues que tiene el Ministerio Público? Sí, claro, sabes que el cariño y la admiración son recíprocos, mi Vane. Fíjate que podríamos partir de la esencia de que en las que he acudido, en las que he llevado, sí se advierte como acotado la facultad del juzgador, pero muy efectiva. Por eso decía yo que tienes que hacer esta dinámica como del 1-2. En primera, yo aconsejo mucho explicarle a tu representado o representada qué es lo que va a suceder, porque allá adentro sabemos que ya en la audiencia puede ser un abanico de sorpresas y entonces tienes que explicarle a la persona hasta dónde sí puede llegar el juez. Esta pregunta que haces es fundamental, ¿no? Hasta dónde puede intervenir y que no es allí como una caja o una varita mágica, ¿no? En la que podemos resolver toda la integración de la investigación. El juzgador o la dinámica en la que se lleva esta audiencia es que hay una primera solicitud que se hace generalmente de manera escrita, lo adelantabas en oficialía común de los juzgados, fuero común o fuero federal, y de ahí se asigna una unidad de gestión. Puede ser que guarde relación si ya hubo, por ejemplo, una judicialización y se regresó la carpeta, generalmente va a llegar a la misma unidad de gestión. Si no, pues a una nueva se le asigna un número de carpeta justamente con las siglas O de las omisiones y entonces generalmente lo primero que se hace es pedir igual de manera escrita un informe a la gente del Ministerio Público para acreditar estos datos que ya ustedes mencionaban, ¿no? Si la persona efectivamente es parte dentro del procedimiento, cuál es el avance de la carpeta, si es que este existe. Partamos de la premisa que el juzgador no conoce nada de lo que nosotros le ponemos a la vista en nuestro escrito de solicitud de audiencia.
Y entonces hacen esta solicitud de información justo para requerir al Ministerio Público información en torno a lo que se ha colmado, digamos, en la carpeta, y muy brevemente se le da un matiz de qué es lo que nos dolemos nosotros sin revelarle tanto para que sea el Ministerio Público el que vacíe lo que tenga de información, ¿no? Ya en la práctica muchas veces esta simple solicitud hace las veces de un potencializador del procedimiento y ya ni llegamos a la audiencia, ¿no? Porque ya se lograron las actividades justo por el temor que tiene el MP de no acudir a la audiencia. Sin embargo, otras tantas, pues sí se tiene que dar que se devuelva este informe por parte del Ministerio Público y entonces ya de esta ponderación que hace el juzgador al recibir la información que le rinde la autoridad investigadora, pues decide y fija fecha para la celebración de la audiencia. Y en esta explicación que yo recomendaba de darle a la persona que representamos, pues es justamente los alcances, ¿no? ¿Cuáles son estos alcances? Que el juzgador está limitado dentro de sus atribuciones a señalarle a la gente del Ministerio Público si efectivamente se ha incurrido en estas omisiones, que no es un concepto tampoco tan ambiguo, ¿no? Muchos juzgadores sí quieren volverlo ambiguo, incluso llegando a exigencias para la parte que promovió, ¿sabes? Me ha tocado también en la práctica de, bueno, ¿y usted tiene acuse de cuándo pidió tal diligencia? ¿Y usted tiene promoción de que ya propuso tal cosa? Cuando realmente quien está siendo omiso y quien debería de facto por obligación constitucional y procesal llevar un bagaje ya de avance, pues es el agente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, por eso también la recomendación de todo lo que promovamos por escrito, para que esos acuses nos sirvan a nosotros ya cuando solicitemos esa audiencia, si su señoría se lo exhibí en tal fecha solicité tal diligencia, y vaya a tener como ese respaldo, ¿no? Y entonces la limitante ya, cerrando la respuesta de esta pregunta, pues es justamente el poder señalar una fecha límite, no sé, se le hacen también planteamientos verbalizados a su señoría sobre el impedimento que se ha tenido o es un simple no hacer, ¿no? Del Ministerio Público y entonces se fija una fecha límite. Esas limitantes también en torno al juzgador, pues van a hacer que no pueda invadir esferas competenciales como son la de investigación por parte del MP. Muy bien. Gio, parecería broma, ¿no? Ahorita que dices, oiga, pero no lo tienen por escrito. A veces andamos cargando así todo el folder con el bonche de hojas. Dices, por si me piden esto. Suena broma, pero es real, ¿no? Preferimos, los abogados de por sí dicen que somos muy cuadrados, que todo, pero todo por escrito, porque justo Que puede sobre y no ser, que falte. sí, Absolutamente. importante para, en determinado momento sabemos que lo vamos a necesitar. Todas Absolutamente. estas omisiones, Gio, todas estas omisiones son visibles materialmente. Fíjate que este planteamiento resulta interesante porque partamos de la premisa de que si yo digo omisión, es un no hacer. Y entonces, ¿cómo acredito que no han hecho? ¿No? Y ahí viene lo complicado para poder llevar a buen término esta audiencia. Entonces, aquí básicamente nos tenemos que referir a un traje a la medida. Dependiendo del tipo de delito en el que nosotros promovamos esta audiencia de control de omisiones, nosotros debemos de llevar ya un esquema de qué es lo que no se hizo por parte de la gente del Ministerio Público y entonces revertirle la carga de la prueba, ¿no? Se pensaría que si yo promuevo esta audiencia, como bien señalas, voy cargando todo mi expediente documental con lo que yo sí hice, que fue, por ejemplo, promover o hacer propuestas de diligencia, señalarle un domicilio a la gente del Ministerio Público, señalarle o proporcionarle nombres de testigos, referirle a la existencia de cuentas bancarias, la solicitud de química forense en delitos sexuales. O sea, dependiendo del tipo de delito que nosotros llevemos a control de omisiones, lo aconsejable y lo procesalmente más prudente, pues es revertir la carga a la gente del Ministerio Público para que sea él el que diga, no, su señoría, contrario a lo que dice mi contraparte, sí se realizó en tal fecha o enfrenté tal impedimento para poder realizar la diligencia. En la práctica, pues yo creo que el mayor impedimento que representa para los agentes del Ministerio Público es la carga excesiva de trabajo, ¿no? Que realmente sí llegan ya sin material, llegan sin haber hecho las diligencias, pues porque sabemos, lo hemos abordado en otros programas, son personas que tienen una excesiva carga de trabajo. Pero ello no Y pocos justifica, recursos, ¿no? claro, absolutamente. Que no hagan su Y chamba.
Sí, 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 Y sí. ello no justifica que no hagan las diligencias, sobre todo cuando desde la cancha de la asesoría, que es lo que más hacemos en humanismo, pues te haces un binomio, ¿no? Te acercas tú e incluso le propones, pues yo te diligencio oficios, yo te auxilio, Yo te entonces no ayudo. es justificable, claro, claro, no es justificable el tema de que lleguen sin haber hecho alguna diligencia. Y sabes qué Para, importante, perdón, qué importante no, eso no, no. que dice Gio, que es que básicamente nosotras que hoy estamos aquí, la gente que nos ve y nos escucha es, sí tratamos nosotros de ayudar a estos servidores públicos, de hacer esa sinergia como bien lo menciona yo, de decir, ¿en qué te ayudo? Entonces a veces a nosotros sí es bien complicado que nos quieran decir, ay, no tuve patrulla. Sí, Absolutamente. efectivamente. Ujú. Yo tengo una duda. ¿Debo de probar algo para solicitar esta audiencia? O sea, de inicio, ¿qué debo de probar? ¿O es necesario o no es necesario? Pues mira, O de s- inicio sí, Mike, te decía Ujú. que hay una primera solicitud por parte del área de juzgador, ya una vez que se radica la carpeta de omisiones en la UGA, hay una solicitud de información hacia la gente del Ministerio Público, pero ¿qué tengo que probar desde que yo hago la redacción de mi escrito de solicitud de omisiones? Pues en primera, proporcionar el número de carpeta correcto, parece a veces complicado, ¿no? O pareciera algo muy básico, muy pueril, el de, ah, me equivoqué en el número de carpeta, No. pero también a nosotros nos llega a pasar, ¿no? Que esa no era la de origen o ya viene de otra agencia y pusimos mal el nombre y eso pues complica más, ¿no? La ubicación del Pasa. expediente. Entonces, es eso, acreditar la naturaleza que tienes tú conforme al 105, si eres defensa, si eres asesor jurídico, cuál es el papel, tu parte procesal por la que estás promoviendo esta audiencia. Y básicamente, en líneas generales, pues sería eso, ¿no? Referir que no hay una correcta integración de la carpeta. Claro, y por eso hacía yo la mención de hacer como trajes a la medida, porque puede haber casos en los que tú tengas muy, muy bien ubicada cuál es la omisión. Decía ahorita, Vane, atinadamente, no tuvimos patrulla. Este tema de diligenciar las comunicaciones, de hacer traslados por parte de la autoridad, en humanismo nos pasa mucho, que tenemos la necesidad de que se comuniquen autoridades entre distintas entidades y ahora con motivo del encargo del despacho de la Fiscalía, por ejemplo, no estaban firmando los oficios que tienen que firmar para colaborar un estado con Cooperación. otro. Claro. Y entonces ya vas tú muy puntual y dices, pues es que yo le solicité porque, no sé, pensando en un ejemplo muy concreto, ¿no? Tenemos ubicado al agente agresor en un delito de violación en una entidad que no es Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, algo incluso hasta muy próximo, ¿no? Y entonces te dicen, híjole, Lic, pero es que no he podido mandar el oficio de colaboración. Yo te ayudo, yo lo diligencio, yo conozco gente allá, yo, no, es que no, por protocolo no se lo puedo dar. Véngase en un mes, vénganse en 2 meses, venga, y así, año y medio, te lo juro, si tú no diligencias, se va el tiempo. Entonces, ese ya es un detonante de, oye, pues no, o sea, que no tenga recursos, que no tenga, no es tema mío ni de mi víctima, vamos a control de omisiones. Y en control de omisiones ya lo que tú tienes que comprobar es que efectivamente tú promoviste, tú dotaste de los domicilios, ya no hay lugar a homonimia, por ejemplo, porque tú proporcionaste CURP y acta de nacimiento del agresor. O sea, realmente esa sinergia a la que se refería Vane, nosotros la materializamos y tú diste ya muchísimos de los elementos y con todo y ello no actúa agente del Ministerio Público. Entonces, eso hace las veces de prueba para que en efecto te dé como más matiz a tu solicitud de audiencia de control de omisiones. Y sabes, yo, ahora que mencionas eso, y creo que algo que nos importa a todos, sobre todo a aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, es, y después de esto, básicamente, ¿qué consecuencias sí enfrenta un agente del Ministerio Público si no cumple dentro de esta audiencia de control de omisiones con las órdenes que el juez le da para después de la resolución? Eso está bien padre porque yo creo que hay que distinguir aquí para dónde quieres darle el beneficio a tu persona representada. Una es, la primera consecuencia, hay que ser como muy puntuales cuando se verbaliza esa audiencia para fijar plazos asequibles, ¿no? Porque si también vamos a la audiencia y dice, ah, bueno, tiene 2 años para localizar el dato de prueba, pues de nada te Lo sirvió mismo. solicitar la audiencia, fue lo mismo de ineficaz. Entonces, estar muy al pendiente de la audiencia, hacer una propuesta de un plazo razonable y la consecuencia puede ir en dos vertientes. Pues la primera es
que efectivamente se materializa de nuevo la omisión, tú agotaste ya el principio de definitividad y te vas a un amparo indirecto. Ya no te quedas a nivel de juez de control, sino lo federalizas en el caso de que estés litigando fuero común, o si no, a juez de amparo en fuero federal, y entonces ya le das pues ese matiz, ¿no? De que avance ya con la presión de un juez de amparo. Y en dado caso también, pues puede dar origen a responsabilidad de parte de los agentes del Ministerio Público. Con esto que platicábamos de la eficacia y de qué tanto se llega a recurrir a este tipo de instancias previstas en la norma procesal, no todas las defensas, no todas las asesorías lo hacen porque volvemos, es como pelearte con el cocinero, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí es necesario, o sea, para que se advierta que no estás litigando de broma, que vas en serio, En serio. que estás velando por los intereses de tu representado y entonces das vista por delitos cometidos contra la Administración de Justicia y ya con efectos personales en el agente del Ministerio Público, que claro, tienes que cuidar que no necesariamente van a beneficiar tu carpeta, ¿no? Por eso digo que se abre como esta Y en cuanto a las consecuencias. Oye, Gio, pero aquí, ¿cuáles son los retos, ¿no? O los obstáculos a los que se enfrentan principalmente las víctimas o los imputados al solicitar esta audiencia? En O primera, sea, el de entrada desconocimiento. de entrada nos contabas, ¿no? O sea, ahora sí que el echarte encima al Ministerio Público, ¿no? El enemistarte, el que te vean feo, es como esa primera consecuencia que vas a tener para poder seguir Resultado. avanzando, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué más nos puedes compartir de estos retos? Pues mira, ya tenerlos a ellos de enemigos es bastante fuerte. Recuerdo ahorita un tema de un fraude, por ejemplo, a nivel federal, porque estaban involucradas instituciones de crédito y el Ministerio Público literalísimamente a un colitigante le dijo, bueno, pues ya me trajeron acá a la audiencia de control, voy a buscar, porque para mí está prescrita su querella, ¿no? O sea, era tanta ya su furia que dijo, le voy a buscar algún lado para donde brincar. Claro, ya viene tu parte de contraataque como asesoría, porque dices, bueno, ¿quieres ya entrar a la guerra? Pues entremos a la guerra, porque si prescribió, ¿cuánto tiempo estuvo en tu mesa, no? Habremos de ver si Exactamente. efectivamente empezó a Sí, correr sí. la prescripción o cuánto de ello fue que estuvo en tu escritorio. Entonces, sí, enfrentas que es darle un toquecito al sistema, ¿sabes? O sea, yo lo tacharía así. O sea, el promover este tipo de audiencias es es la forma de dar el manotazo en la mesa y decir, aquí estoy y estoy para mi representado. Pues, ¿sabes? Ok. Hablando ahorita de esto, qué importante lo que mencionas, ¿no? Donde ya platicábamos en programas pasados, Norma y su servidora, sobre de estas situaciones que ya se encuentran directo a la autoridad, ¿no? Donde se supone vas a esta autoridad para sentir este arropo social y terminas revictimizada, ¿no? Y en estos casos Claro. ni siquiera es como que te revictimicen porque hicimos algo mal, sino porque los estás obligando clara y concretamente a decirle, trabaja. Claro, Y sobre todo en estos contextos que humanismo se maneja de decir, no tienes patrulla, te doy carro. claro, claro. No tienes quien vaya contigo, dinos cuándo y nos vamos contigo, ¿no? Y son estas situaciones bien complicadas que tenemos y que al final lo decíamos, ¿no? Creo que al menos nosotras como asesoras jurídicas tenemos cómo defendernos, pero creo que lo importante de este programa, perdón, es que aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo realmente, pues puedan entender nuestras palabras de un principio a un final, porque hay mucha gente que no tiene un asesor jurídico y que ojalá este programa les sirva como este manual de pasos para decir, ah, no, yo me acuerdo que en un programa me dijeron que me podía defender, pero ya estamos sobre los tiempos. ¿Qué les parece a las 2 y vamos a un corte y regresamos para seguir platicando contigo, yo? Adelante, Muy bien. gracias. Perfecto, vamos a un corte. Bueno, y regresamos a su programa Reivindicando Derechos por CIMAC Radio y estamos platicando con la licenciada Giovanna Garrido sobre este contexto de las audiencias de control de omisiones. Y ya que platicamos en este episodio pasado sobre una generalidad, básicamente, pues a mí sí me gustaría que nos pudieras platicar a todos algún caso o alguna situación en que esta audiencia de control de omisiones realmente sí haya sido determinante para alguna base en determinado proceso penal. Son bastante reconfortantes los resultados con esta
este tipo de audiencias. Con lo que ya dijimos, sus bemoles de que los agentes del Ministerio Público no la ven del todo bien. Ahorita, y digo, y por la naturaleza de los asuntos que vemos en humanismo, traigo en la memoria un asunto en el cual se trata de una violación del padrastro hacia la hijastra, ¿no? Pero la mamá tiene un hijo biológico del agresor. Entonces, imaginemos todo lo que se nos va a complicar ahí en el escenario, ¿no? Yo llego a la asesoría, básicamente desde el inicio, la presentación de la denuncia, entonces eso me permite ir enderezando ciertas propuestas desde origen, hacer esta proposición de actos de investigación que muchas veces es lo primero que utilizan ellos como defensa, ¿no? Sí, nunca me dijeron dónde tenía que ver y dónde tenía que buscar, cuando la naturaleza de ellos es investigar, ¿no? Pero acá sí había todo este tipo de solicitudes. Y empiezan también los errores, ¿no? Las fallas en cuanto a la integración. Recuerdo, por ejemplo, un dato así muy preciso que respecto del agresor, dimos copia de acta de nacimiento, habida cuenta que es una relación sentimental, ¿no? Entre la víctima indirecta y el agresor. Entonces damos copia de CURP, copia de RFC, credencial de trabajo, todo esto para evitar homonimias y que cuando hicieran la identificación y la famosa búsqueda de domicilios que luego les lleva siglos a los agentes del Ministerio Público, pues evitaran homonimias. Ah, pues cuando vamos, después de un par de semanas, todos los oficios a las autoridades salieron sin el RFC. Las que empezaban a contestar, contestaban efectivamente que no había datos porque necesitaban RFC o CURP para evitar homonimias, ¿no? Adicional a eso, había un resultado positivo ya en psicología. Teníamos todas las diligencias ya para poder judicializar y traer a cuentas al agresor, ¿no? Sin embargo, era mucha la negativa de esta agente del Ministerio Público y en esa tesitura, pues decidimos ya promover, presentar por escrito la solicitud de la audiencia. Llegó este requerimiento que les refería del juzgador hacia la gente del Ministerio Público y su primera expresión fue, Lic, pero si estábamos bien, si llevábamos todas las diligencias, ¿no? Pues no estábamos bien tan así que había oficios, ¿no? Que con errores, había retrasos en las fechas. Ya sería materia de un programa completo hablar de cuando perdemos pruebas que debieron de haber sido anticipadas, ¿no? En tratándose de violencia contra menores, en tratándose de personas que por su naturaleza pueden salir del lugar y ya no las vuelves a topar y que se te van por este tipo de omisiones, ¿no? Entonces, acudimos a la audiencia de control de omisiones. Hubo por ahí un lapso en el que la víctima tuvo que acudir sola porque no empataban las fechas con nosotros, pero vaya, el tema es que cuando ya nos presentamos a la audiencia efectivamente celebrada con respecto del control de omisiones, el juzgador, pues evidentemente alterado, ¿no? Porque había por parte nuestra una buena asesoría en la tesitura de las diligencias propuestas y no halló más que excusas en el Ministerio Público, ¿no? Estos que les digo de los oficios de colaboración, el agresor estaba viviendo en Querétaro y entonces dicen, no, es que no están saliendo oficios firmados porque el encargado del despacho no firma ese tipo de oficio, o sea, de ese nivel de burocracia. Claro, para con las víctimas, ¿no? Entonces, fue una audiencia exitosa porque le dijeron a gente del Ministerio Público, pues tienes 15 días y eso te estoy dando demasiado tiempo para que salga ese oficio de colaboración, para que cumplas con la corrección de estos oficios en ubicar al agresor y la siguiente vez que yo te quiera ver no es en un cumplimiento de omisiones, sino judicializado, ¿no? Porque eso varía también mucho el criterio. Hay veces que el juez abre y cierra el expediente, ¿no? Y hay que ser cautelosos de eso porque eso no está permitido. Dicen, bueno, ya te fijé 3 meses y si no, pues vuelves a hacer otra solicitud, ¿no? De control de omisión, ¿no? Espérame, supervísalo porque eres juez de control, supervisa el cumplimiento de lo que tú mismo estás colocando, ¿no? Al final del día logramos ya que se judicializara la carpeta. Hubo más omisiones más adelante, hubo necesidad de volvernos a doler, pero digamos, en un primer momento fue exitoso en el que actualizamos todo lo que se debía de actualizar, se enmendó el mal camino que se había llevado, pese a la asesoría jurídica correcta, y bye, fue funcional, ¿no? Pero son las menos, porque sí es una parte técnica que ustedes muy bien conocen, ¿no? Que hay que estar ahí presionando. Ok, Gio. Desde tu perspectiva, entonces, ¿cuáles son las mejoras que tú consideras que podrían implementarse en el sistema para que la audiencia de control sea más accesible y eficaz? O sea, que hasta ahorita lo que nos has contado es, hay que estar, ¿no? Hay que estar, pero ¿cuáles verías tú que son estas mejoras en esta audiencia de control?
Lamentablemente, nosotros brindamos una asesoría jurídica particular y digo lamentablemente porque los más de los casos se van con asesoría de oficio, ¿no? Y entonces pensemos en esta dinámica que les decía de que todos conviven en las audiencias, todos empatizan y hasta generan amistad. Es lógico, no es que esté prohibido, pero no se generan este tipo de audiencias, ¿no? Porque le voy a pegar a mi compa, el MP, le voy a pegar a mi compa que, ¿no? Entonces no se genera eso. Podría ser como la difusión en sí misma de la naturaleza de la audiencia para quienes tienen la desventaja de llevar el tipo de asesoría pública. Para quienes llevan la asesoría privada, pues sí hay mucho que mejorar, ¿no? Partiendo de la premisa de lo que decía al inicio Van, en el tenor de que el 258 ni siquiera es claro en la redacción, ¿no? O sea, no te habla de puedo ir a una audiencia, puedo dolerme, qué límites. Claro, las reglas generales te van dando la pauta, pero el 258 no es del todo claro, ¿no? Incluso también, porque sé que también llega a haber litigantes que nos escuchan, pues darle una leída y una revisada a los criterios que ya han salido en torno a la naturaleza de la audiencia, qué sí se puede y qué no se puede, ¿no? Porque también es confuso hasta dónde agoto yo definitividad, hasta dónde no. Y para nuestras personas que nuestro programa les gusta porque les abre luz sobre de aspectos que quizás no conocían, pues esa exigencia, ¿no? De que hay una forma de controlar a la gente del Ministerio Público cuando desvía su deber y que pues, se acerquen a quienes puedan brindarles este apoyo. Humanismo, desde luego, es parte de este auxilio que podemos brindarles. Pues mira, ahorita que lo mencionabas, a May y a mí nos ha pasado básicamente hablando de estas omisiones o no de estas omisiones, pero sí de situaciones del no ejercicio, ¿no, May? Del no ejercicio de la Así acción es, penal. siempre llega así. Y mi carpeta ya es para un ejercicio, pero ¿por qué? ¿No? Se saltan muchos de los pasos antes de determinar el no ejercicio, hay que volverlo a sacar, hay que hacer muchas cosas. También es muy común que te decreten el archivo temporal y entonces como dices, quien no le sabe o quien se tiene que ir con alguien de oficio, no estoy hablando que todos sean malos, sino que Claro, claro. cuando traes una asesoría, pues, personalizada, por así decirlo, particular, pues estamos ahí, ¿no? Entonces, aún así suceden cosas, pero es menor el rango de que tu expediente no avance, ¿no? Y aún así, nos cuesta mucho trabajo, pero pues hay personas que no tienen este acceso a una asesoría jurídica particular y se enfrentan a todo este tipo de omisiones, ¿no? De situaciones o de negligencias por parte de algunos ministerios públicos, porque tampoco quiero generalizar, hay algunos muy buenos, y lo mismo con los jueces de control, ¿no? Muchos sí están justo con ese objetivo de visualizar y de observar que los ministerios públicos pues hagan bien su chamba. Pues bueno, Sí, correcto. ya nos está quedando poquito tiempo, ¿no? Y no nos queda, Gio, más que darte las gracias por estar aquí hoy con nosotras y por ayudarnos un poquito. Como bien lo dijo May, también aprendemos mucho de ti. Entonces, nos ayudas mucho a nosotras a aprender un poquito más, pero sobre todo a estas personitas que nos ven, que nos escuchan, a entender que sí tienen una opción, ¿no? Que sí hay un algo por ahí, que realmente sí tenemos herramientas, que sin importar la situación en la que nos encontramos, tenemos estos haces bajo la manga y estas opciones para obligar a las autoridades a hacer pues lo que la ley, ¿no? Tiene y las autoridades por ley también les corresponde. May, ¿algo más que nos quieras mencionar? Pues recuerdo, hay una parte de un caso de Alvarado Espinosa en la Corte Interamericana en donde equipara que la mala investigación del caso, pues equivale como a una mala praxis médica, ¿no? Puede salir muy mal la víctima si no se lleva adecuadamente un proceso. Es como si no hicieras tú una praxis médica adecuada que te puede llevar a la muerte, ¿no? No estamos hablando acá de una muerte natural como tal, pero sí estamos hablando de una violación a derechos humanos, Así es. estamos hablando
de que no tengas acceso a la justicia, a la verdad, y emocionalmente a las víctimas y físicamente eso es, pues es desgastante, ¿no? Para ellos. Y el saber que tenemos estos recursos y que podemos hacerlos efectivos, pues también es importante conocer, difundir, como dice Gio, y pues aquí estamos en Humanismo y Legalidad también para cualquier duda que tengan, que nos contacten y estamos ahí a la orden. Gracias, Gio. ¿Algo más con lo que quieras concluir? No, pues la agradecida soy yo. De verdad es un privilegio poder hacer equipo con ustedes, como dice Mike, codo a codo. Vane, sabes que yo también te aprendo un montón y pues de verdad, muchas gracias por la invitación y no duden en acercarse a Humanismo. Nos apasiona mucho lo que hacemos y este tipo de operaciones complejas más nos encantan. Muchas gracias. Sí, como tiene razón, Gio, somos peleadoras, ¿eh? Sí, sí, lo que decía Maya es, ahí vienen las que pelean, ahí vienen otra vez ustedes ya hasta nos dicen, ¿no? Ay, Lick, pensé que ya me habías dejado descansar. Y cosas así muy bonitas que de repente a veces sí se aprecian, ¿no? Cuando sabemos que los ministerios públicos y estos servidores públicos pues nos lo dicen en este contexto de decir, estás ahí, ¿no? Picando piedra, como se dice comúnmente, y a quien nos lo dice de mala forma, pues nos vale. También la verdad es que es algo que no nos quita el hambre. No me queda más que decirle gracias a May por habernos ayudado el día de hoy aquí en esta ausencia de Nor. Y a ti, Gio, por haber estado aquí hoy con nosotros. Decirles que de corazón para mí es un placer formar parte de este equipo tan hermoso, de estas mujeres y profesionistas como lo son ustedes dos, a quienes de verdad quiero y admiro profundamente y enormemente y de quienes tengo el placer de aprender día con día de ambas en este andar bajo el sol, bajo la lluvia, enfermas o no Literal. enfermas. Y solo puedo decirles gracias por este esfuerzo tan enorme que hacen ustedes, que a pesar de tener familias, de la salud, de cualquier situación en la que nos encontramos, pues son estas mujeres que alzan la voz en, en esta forma bonita de quienes más lo necesitan. Eh, Darles también las gracias a quienes el día de hoy nos están viendo y nos escuchan. Y solo decirle que nos vemos en nuestro próximo programa la próxima semana. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.